Emiliano avanzaba por la calle solitaria, con el frío entumeciéndole los huesos y el eco de sus propios pasos resonando en la noche. La desesperación lo había empujado hasta ahí, a una parte desconocida de la ciudad, donde solo veía sombras y la tenue luz de algunos faroles. Tras semanas de malas noticias y de sentir que el mundo entero se le venía encima, ahora solo buscaba un refugio, algo que calmara aunque fuera un poco el peso que llevaba en el corazón. En medio de esa penumbra, sus ojos captaron una luz que se escapaba de una mansión imponente al final de la calle. Era un lugar que parecía atrapado en el tiempo, como si perteneciera a otra época. Los muros altos y desgastados por los años se alzaban, silenciosos y sombríos, pero esa luz tenue lo llamaba, como si un extraño presentimiento lo empujara a acercarse. Emiliano, indeciso, miró alrededor. No había nadie más. Parecía que el destino lo había llevado hasta ahí, justo cuando más lo necesitaba. Se acercó a la puerta, notando los detalles gastados de la madera y el hierro forjado. Respiró hondo, con la esperanza de encontrar a alguien que pudiera ofrecerle ayuda, un consejo, quizás una palabra de aliento. Levantó el puño y tocó la puerta. El sonido de sus golpes resonó en el interior, amplificándose como si la mansión misma le respondiera, envolviendo el silencio de la noche con una sensación inquietante. Para su sorpresa, la puerta se abrió lentamente, como si hubiese estado esperando su llegada. Al otro lado, un hombre de aspecto anciano y porte solemne lo observaba en silencio. Sus ojos oscuros y profundos parecían examinarlo con una mezcla de curiosidad y desconfianza, como si en él reconociera algo familiar y al mismo tiempo desconocido. Emiliano sintió un nudo en el estómago, pero no se retiró. El anciano, que después sabría que se llamaba Don Lucio, le hizo una seña para que entrara, susurrando con voz pausada y enigmática: «Pasar aquí podría cambiar tu vida para siempre, joven, pero no todos están preparados para lo que esta casa esconde». Emiliano titubeó un segundo, pero algo en esa voz misteriosa lo convenció. Dio un paso hacia el interior y el aire pesado de la mansión lo envolvió. Don Lucio cerró la puerta detrás de él, y en ese instante Emiliano sintió que había cruzado un umbral hacia lo desconocido, como si esa casa, con sus pasillos oscuros y su atmósfera cargada de secretos, estuviera lista para revelarle algo que llevaba mucho tiempo esperando. El silencio que los rodeaba parecía casi palpable. Emiliano sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras observaba las sombras que parecían moverse en cada rincón. No sabía lo que encontraría ahí dentro, pero en el fondo de su corazón algo le decía que este encuentro cambiaría su vida de una manera que jamás habría imaginado. No puedes perderte lo que viene después de este misterioso encuentro. ¿Qué secretos guardará esta mansión? ¿Qué descubrirá Emiliano en su búsqueda desesperada? Si quieres ser testigo de los giros sorprendentes de esta historia, suscríbete ahora y acompaña a Emiliano en este viaje hacia lo desconocido. Emiliano avanzó por el recibidor, con los ojos clavados en los detalles que lo rodeaban. Las paredes altas estaban adornadas con retratos antiguos, de personas de mirada severa y vestimenta de otras épocas. El aire estaba impregnado de un olor a madera y humedad, como si ese lugar hubiese sido sellado durante años, guardando historias y secretos que nadie se había atrevido a revelar. Don Lucio caminaba delante de él, sus pasos firmes y silenciosos, apenas rompiendo la quietud del ambiente. Mientras avanzaban por un largo corredor, Emiliano sentía el peso de cada mirada de los retratos, como si esos ojos de óleo lo estuvieran juzgando, cuestionando su presencia en ese lugar que no le pertenecía. Le pareció escuchar susurros, como voces distantes que parecían flotar en el aire. Apretó los puños, tratando de calmar el nerviosismo que le recorría el cuerpo, pero cada paso que daba lo hacía sentir más atrapado, como si esa mansión quisiera envolverlo
y nunca dejarlo salir. Don Lucio se detuvo frente a una puerta de madera maciza, decorada con tallados intrincados que representaban figuras mitológicas. Con una mirada seria, colocó una mano sobre el hombro de Emiliano y lo miró fijamente a los ojos, como si quisiera advertirle de algo. La intensidad de esa mirada hizo que Emiliano sintiera un escalofrío, pero no se atrevió a preguntar nada. Don Lucio, sin decir una palabra, giró la manija y empujó la puerta, revelando una habitación oscura y misteriosa. Al entrar, Emiliano sintió una energía diferente, una mezcla de temor y atracción inexplicable. La habitación estaba iluminada apenas por unas pocas velas, cuyos destellos proyectaban sombras en las paredes, formando figuras que parecían danzar al ritmo de un viento invisible. En el centro de la habitación había una mesa cubierta por un mantel antiguo, y sobre ella un libro grueso de aspecto antiguo, con una cubierta de cuero desgastado y símbolos desconocidos grabados en su superficie. Emiliano, sin poder contener su curiosidad, extendió la mano hacia el libro, pero don Lucio lo detuvo con un gesto firme. Este libro guarda el origen de todo lo que eres, de todo lo que tu familia ha ocultado, dijo con voz grave. Emiliano lo miró, sorprendido. Nunca había escuchado hablar de una historia familiar tan antigua y profunda. Se sentía confundido y al mismo tiempo fascinado por la idea de descubrir más sobre sus raíces, de entender por qué su madre nunca le había hablado de nada de eso. Don Lucio se acercó al libro y lo abrió lentamente, como si cada página contuviera secretos que debían ser tratados con respeto y cautela. A medida que las hojas se deslizaban, Emiliano vio dibujos de árboles genealógicos, nombres escritos con caligrafía antigua y símbolos extraños que no lograba comprender. Cada página parecía acercarlo más a una verdad que, aunque desconocida, comenzaba a resonar en lo más profundo de su ser, como si siempre hubiese estado ahí, esperando ser descubierta. El anciano le habló de sacrificios, de pactos y de un legado que había sido transmitido generación tras generación. Emiliano escuchaba cada palabra, atrapado por la intensidad de esa historia, sintiendo que, de algún modo, esa herencia también le pertenecía a él. No sabía si debía sentirse honrado o asustado, pero algo en su interior le decía que no podía ignorar lo que estaba frente a él. Emiliano seguía fascinado, observando cada página del libro mientras don Lucio continuaba con su relato. Las historias que el anciano contaba parecían sacadas de una novela antigua, llenas de misterio, sacrificios y decisiones que habían marcado el destino de su familia. En cada página, Emiliano descubría nombres de antepasados que jamás había escuchado, rostros dibujados con detalles meticulosos y símbolos que parecían cobrar vida con el parpadeo de las velas. Don Lucio cerró el libro con delicadeza y miró a Emiliano, con una expresión que combinaba nostalgia y gravedad. Esta mansión fue construida por tus antepasados, quienes dedicaron sus vidas a proteger un legado que pocos comprendían. Sin embargo, con el tiempo, sus secretos comenzaron a pesar demasiado, y algunos de ellos optaron por huir, dejando atrás su deber y su historia. Emiliano escuchaba en silencio, sintiendo cómo cada palabra se clavaba en su mente, como si estuviera absorbiendo un conocimiento que le pertenecía desde siempre, aunque jamás lo hubiera imaginado. El anciano lo guió hacia una pared cubierta de retratos antiguos, señalando una pintura en particular. Esta es tu abuela, Josefina. Fue una mujer fuerte y decidida, pero también la última en intentar proteger este lugar. Emiliano observó el retrato, tratando de reconocer algún rasgo familiar en el rostro sereno de aquella mujer. Era extraño, aunque nunca la había conocido. Algo en su mirada le resultaba profundamente familiar, casi reconfortante. Mientras Emiliano observaba el retrato de su abuela, un recuerdo vago emergió en su mente. Recordó a su madre, Carmen, hablándole de un lugar especial que debían proteger, aunque en ese momento él era demasiado joven para comprenderlo.
Nunca había vuelto a escuchar a su madre mencionar esas palabras, pero ahora, de pie frente a ese retrato y en compañía de don Lucio, las piezas comenzaban a encajar. ¿Por qué su madre había guardado silencio sobre su pasado? ¿Por qué le había ocultado esta parte de su historia? Don Lucio, como si leyera sus pensamientos, añadió en voz baja: Carmen decidió alejarse de aquí para darte una vida libre de esta carga. Ella creyó que al romper el vínculo contigo y con esta mansión, te protegería. Sin embargo, el destino es caprichoso y ahora tú estás aquí, atraído por un llamado que nadie puede ignorar. Emiliano sintió un nudo en la garganta. Comprendía ahora que su madre había intentado alejarlo de esa responsabilidad, pero el destino parecía tener otros planes. Un silencio profundo envolvió la habitación. Emiliano sintió que el peso de generaciones recaía sobre sus hombros. Su corazón latía con fuerza y aunque las dudas lo invadían, una determinación desconocida empezaba a crecer en su interior. Sabía que no podía simplemente dar media vuelta y olvidar lo que había descubierto. Ahora la historia de su familia también era su historia, y aunque no estaba seguro de lo que implicaba, estaba dispuesto a enfrentar cualquier verdad que el destino tuviera preparada para él. Emiliano permaneció en silencio, mientras don Lucio lo conducía a través de un pasillo estrecho y sombrío. Las paredes, cubiertas de papel tapiz antiguo y desgastado, parecían susurrar secretos enterrados. A lo largo de ese corredor colgaban pequeñas lámparas de aceite, cuya luz temblorosa proyectaba sombras que daban vida a figuras extrañas. Cada paso que daban resonaba con un eco profundo, como si la misma mansión quisiera recordarles su presencia. Finalmente, llegaron a una puerta diferente a las anteriores. Era más pequeña, discreta, pero su aspecto robusto dejaba en claro que guardaba algo importante. Don Lucio miró a Emiliano, como si buscara en él la fortaleza necesaria para enfrentar lo que estaba a punto de mostrarle. Con un suspiro profundo, empujó la puerta y la abrió, revelando una habitación que parecía un santuario secreto. El interior estaba cubierto de objetos antiguos, recuerdos de generaciones pasadas, desde cofres de madera tallada hasta relicarios de plata. En el centro de la sala, sobre un pedestal de mármol, descansaba una figura de la Virgen de Guadalupe, con su manto iluminado por veladoras que parecían haber estado encendidas por siglos. Emiliano sintió una mezcla de paz y reverencia. Era como si esa sala guardara las esperanzas, miedos y oraciones de su familia a lo largo de los años. Don Lucio se acercó a una pequeña mesa al fondo de la habitación y sacó un viejo baúl que parecía haber estado guardado por generaciones. Lo colocó sobre la mesa y con un movimiento lento y ceremonioso, lo abrió. Dentro, Emiliano vio cartas, fotografías y un objeto peculiar que llamó su atención. Un rosario de cuentas oscuras y desgastadas. Don Lucio lo tomó entre sus manos y se lo extendió, diciendo: «Este rosario perteneció a tu bisabuelo, Pedro. Él fue el primero en descubrir el poder y la maldición que recaía sobre esta familia». Emiliano, intrigado y algo nervioso, tomó el rosario y sintió una energía extraña en sus manos, como si aquel objeto aún guardara la fuerza de su bisabuelo. Don Lucio continuó su relato, explicándole cómo Pedro había dedicado su vida a proteger a la familia, a intentar romper un ciclo de desgracias que parecía perseguirlos. Según contaba, Pedro descubrió que el legado de la familia estaba marcado por pactos antiguos, decisiones que los ataban a una responsabilidad que pocos comprendían. La historia de Pedro resonaba en Emiliano, quien empezaba a entender la magnitud de lo que estaba enfrentando. Ahora no solo era un visitante en esa mansión, había sido convocado por las voces de sus antepasados, por la fuerza de una historia que se negaba a quedar en el olvido. Miró a don Lucio, quien lo observaba con una mezcla de compasión y orgullo, como si viera en él la oportunidad de redimir todo lo que su familia había sufrido.
Emiliano apretó el rosario entre sus manos, sintiendo una determinación crecer dentro de él. No entendía completamente la historia, pero sabía que estaba ahí por una razón, y que no podía ignorar el llamado de aquellos que vinieron antes de él. Decidido, levantó la mirada hacia don Lucio, listo para escuchar más, para descubrir hasta el último secreto de ese linaje al que ahora sentía pertenecer. Emiliano miraba el rosario entre sus dedos, sintiendo el peso de generaciones en cada cuenta desgastada. La historia de su bisabuelo Pedro había despertado en él un sentimiento de responsabilidad, como si cada paso que había dado lo hubiese guiado hasta ese instante. Al levantar la vista, notó que don Lucio lo observaba con una mezcla de respeto y expectativa, como si esperara que él comprendiera algo aún más profundo. Sin embargo, antes de que pudiera hacer alguna pregunta, don Lucio lo guió hacia otra puerta, oculta detrás de un pesado tapiz que representaba a San Miguel Arcángel en una feroz batalla. Al abrir esa puerta, Emiliano se encontró en una biblioteca iluminada por candelabros de bronce cuyas llamas parecían desafiar la oscuridad. Las estanterías estaban repletas de libros antiguos, muchos de ellos escritos en lenguas que él no podía reconocer. Los lomos de cuero envejecido exhibían símbolos en relieve, y el olor a papel antiguo llenaba el aire. Esta sala, lejos de ser un simple espacio de lectura, parecía un archivo de secretos, un refugio de conocimientos prohibidos. Emiliano sintió que cada libro guardaba una parte de la historia de su familia, un pedazo del enigma que lo rodeaba. Don Lucio se acercó a una estantería en particular y extrajo un libro encuadernado en terciopelo rojo, que emitía un brillo peculiar bajo la luz de las velas. Lo abrió con cuidado y tras hojear sus páginas, señaló una ilustración en la que se representaba una ceremonia bajo la luna llena, con figuras de sombras observando desde las colinas. Este ritual fue realizado por tu bisabuelo Pedro, como último intento de romper la maldición que aquejaba a tu familia. Sin embargo, las consecuencias fueron más profundas de lo que él imaginó, explicó don Lucio con una voz cargada de gravedad. Emiliano miró la imagen, fascinado y aterrado al mismo tiempo. Nunca hubiera imaginado que su familia, tan común a sus ojos, pudiera estar envuelta en historias de pactos y rituales misteriosos. Se sentía como un extraño en su propio linaje y al mismo tiempo, algo en su interior parecía reconocer esas imágenes, como si una parte de él siempre hubiera sabido que pertenecía a algo más grande y oscuro. Don Lucio continuó relatando cómo Pedro había intentado proteger a su descendencia, sacrificando su propia paz para alejar a sus hijos de esa herencia sombría. Pedro logró detener la maldición, pero solo parcialmente. Su sacrificio creó un vínculo especial entre él y cada generación que lo sucedió. Cada miembro de la familia está destinado a descubrir y enfrentar su legado, tal como tú lo estás haciendo ahora, añadió don Lucio, mirando fijamente a Emiliano, como si quisiera asegurarse de que comprendiera la magnitud de sus palabras. Emiliano sintió un nudo en el estómago. Ahora entendía que, aunque intentara escapar, ese legado lo perseguiría hasta que aceptara enfrentarlo. De pronto, un ruido seco resonó desde algún rincón de la biblioteca. Emiliano y don Lucio intercambiaron miradas, y el anciano, con expresión seria, hizo un gesto para que lo siguiera. Al acercarse a una puerta lateral, descubrieron una escalera estrecha que descendía a un sótano. Sin decir una palabra, ambos comenzaron a bajar, y con cada peldaño la oscuridad se volvía más densa y el aire más pesado. Emiliano sentía que avanzaba hacia el corazón de un misterio que, aunque le provocaba temor, debía conocer para entender su destino. Al llegar al final de la escalera, se encontraron en una cripta, rodeada de lápidas y símbolos tallados en piedra. En el centro, una losa llevaba el nombre de su bisabuelo Pedro, y sobre ella descansaba una carta amarillenta.
intacta a pesar del tiempo. Don Lucio la tomó y con voz temblorosa leyó las primeras líneas. Era una despedida escrita por Pedro, dirigida a las generaciones futuras, advirtiéndoles de la carga que representaba el legado de la familia y pidiendo que, algún día, alguien tuviera el valor de enfrentarlo y redimirlo. Emiliano, conmovido, sintió que las palabras de su bisabuelo atravesaban el tiempo y llegaban directamente a su corazón. Apretó el rosario, jurando en silencio que encontraría la manera de honrar ese sacrificio, de dar sentido a todo lo que su familia había sufrido. En ese instante, comprendió que su destino estaba irrevocablemente unido a esa historia y que su vida, a partir de ese momento, jamás volvería a ser la misma. Emiliano permaneció en silencio, absorto en los pensamientos que se arremolinaban en su mente tras escuchar la última advertencia de su bisabuelo Pedro. Aquel sótano, oscuro y solemne, parecía guardar una energía antigua que pesaba sobre sus hombros como si las generaciones pasadas lo observaran, juzgando cada una de sus decisiones. Don Lucio le hizo una seña para que lo siguiera y juntos se adentraron más en la penumbra del lugar, avanzando por un estrecho pasillo de piedra cuyas paredes estaban cubiertas de marcas y símbolos grabados con esmero. Cada símbolo parecía contar una historia. Había figuras de serpientes entrelazadas, ojos vigilantes y signos que parecían representar un equilibrio entre la vida y la muerte. Don Lucio explicó que aquellos eran emblemas de protección, creados por Pedro y reforzados por cada generación, en un intento desesperado por mantener a raya la maldición que pesaba sobre la familia. Emiliano pasó sus dedos por una de las marcas, sintiendo la aspereza de la piedra y un escalofrío recorriendo su espina dorsal. Era como si los secretos que aquella mansión ocultaba se adentraran en su piel. Al final del pasillo, llegaron a una cámara más amplia, apenas iluminada por una lámpara de aceite que colgaba del techo, proyectando sombras inquietantes en todas direcciones. En el centro de la habitación, sobre un pedestal de mármol negro, había un relicario dorado con una inscripción en latín que Emiliano no alcanzaba a comprender. Don Lucio se acercó al relicario, abriéndolo con cuidado, y de su interior sacó un anillo, un antiguo y hermoso anillo de oro con una piedra de ónix en el centro, que brillaba intensamente bajo la luz temblorosa de la lámpara. Este anillo, explicó don Lucio, era el símbolo de la unión de la familia con la maldición que tanto habían tratado de contener. Emiliano lo miró, fascinado y aterrado al mismo tiempo. Su bisabuelo Pedro, antes de morir, había usado aquel anillo como un sello de protección, un objeto que simbolizaba el sacrificio y el pacto que la familia había aceptado para intentar detener la sombra que los perseguía. Don Lucio extendió el anillo hacia Emiliano, quien, tras un momento de vacilación, lo tomó con manos temblorosas. Al sostener el anillo, Emiliano sintió una corriente de energía atravesarlo, como si el pasado y el presente se unieran en ese instante. Las imágenes de sus antepasados aparecieron en su mente. Hombres y mujeres que a lo largo de los años habían luchado, sufrido y enfrentado sus propios demonios para proteger a quienes amaban. Por primera vez, Emiliano sintió el verdadero peso de su herencia y entendió que no era solo una maldición, sino también una historia de amor y sacrificio que había dado forma a su vida y a la de todos sus antecesores. Don Lucio, con voz suave pero firme, le dijo que aquel anillo no era solo un símbolo, sino también una prueba. Para liberar a su familia de la sombra que los perseguía, Emiliano tendría que llevarlo consigo y enfrentarse a los secretos que cada uno de sus ancestros había dejado en el camino. Era una misión que pondría a prueba su valentía y que posiblemente lo llevaría a descubrir aspectos de sí mismo que nunca había imaginado. Emiliano, con el anillo en la mano, asintió, aceptando en silencio la responsabilidad que ahora le correspondía. Se sintió en paz,
como si el espíritu de su bisabuelo Pedro y de todos los que vinieron antes lo estuvieran acompañando en ese momento decisivo. Sabía que el camino no sería fácil, pero en su corazón ardía la determinación de redimir a su familia y cerrar, de una vez por todas, el ciclo de sombras que había marcado su historia. Con el anillo en su dedo, Emiliano sintió como el frío de la piedra de ónix se deslizaba por su piel, casi como si cobrara vida. Don Lucio, al verlo aceptar el símbolo de su familia, le dedicó una leve sonrisa de aprobación y lo invitó a seguirlo una vez más. Subieron por las escaleras de la cripta en silencio, dejando atrás las sombras y el peso de las tumbas. Mientras avanzaban, Emiliano no dejaba de pensar en las advertencias y sacrificios de sus antepasados. En su mente resonaban las palabras de Pedro y el eco de todas esas decisiones que, ahora, lo envolvían con una urgencia ineludible. Finalmente, don Lucio lo condujo hasta una sala que Emiliano no había notado antes. Una habitación más pequeña, pero igualmente decorada con retratos antiguos. En el centro de la sala había una mesa redonda, sobre la cual descansaba un mapa viejo y descolorido, cubierto de anotaciones y marcas. Don Lucio le explicó que este mapa era un registro de todos los lugares y secretos que Pedro había dejado ocultos. Un rastro que, si seguía con atención, lo llevaría a descubrir las verdades más oscuras de su linaje. Emiliano se inclinó sobre el mapa, observando las marcas y los símbolos, tratando de descifrar lo que su bisabuelo había dejado registrado. Había círculos alrededor de nombres de pueblos que él apenas recordaba haber oído mencionar, cruces marcando montañas y estrellas que indicaban puntos específicos en medio del desierto. Cada marca era un misterio que aguardaba ser revelado, un fragmento del rompecabezas que de alguna forma lo conectaba con el pasado. Don Lucio se acercó y, señalando un punto en particular, le dijo que el viaje comenzaría ahí, en el pequeño pueblo de San Juan del Río, donde su bisabuelo Pedro había pasado los últimos años de su vida, en un intento por hallar respuestas y cerrar los ciclos que atormentaban a su familia. Emiliano asintió, sintiendo una mezcla de emoción y temor. Sabía que este viaje no solo sería físico, sino también un camino hacia lo desconocido, hacia una comprensión de sí mismo y de todo lo que había heredado. Mientras observaba el mapa, don Lucio le entregó una pequeña bolsa de cuero que contenía una serie de objetos, un viejo reloj de bolsillo, una brújula desgastada y un frasco con tierra tomado de la cripta familiar. Cada uno de estos objetos, explicó don Lucio, representaba un vínculo con sus raíces, un amuleto de protección y un recordatorio de las vidas que lo habían precedido. Emiliano los tomó con cuidado, sintiendo el peso emocional de cada uno, entendiendo que no solo cargaba con su propia historia, sino con los sueños y miedos de todos sus antepasados. Don Lucio, con voz solemne, le advirtió que el viaje no sería sencillo y que se enfrentaría a pruebas que pondrían a prueba su fe y su valor. Emiliano lo miró, con una determinación recién encontrada en sus ojos. Había llegado demasiado lejos como para retroceder ahora. Sin decir una palabra, asintió, tomando el mapa y guardando los objetos en su mochila. Su corazón latía con fuerza y el anillo en su dedo parecía brillar con una intensidad renovada, como si aquel símbolo estuviera vivo, impulsándolo hacia adelante. Emiliano respiró profundamente y dio un último vistazo a la mansión, sabiendo que cada paso que daba lo acercaba a la verdad y quizás a una redención que su familia había estado esperando durante generaciones. Con don Lucio despidiéndose en la puerta, Emiliano salió decidido a enfrentar los secretos que lo aguardaban en San Juan del Río, sin saber que cada kilómetro recorrido lo llevaría más cerca de descubrir su verdadero propósito y de desentrañar el misterio que había marcado su linaje. Emiliano emprendió su viaje hacia San Juan del Río con la sensación de que cada kilómetro lo acercaba no solo a un lugar físico, sino a una verdad que había estado aguardando por generaciones.
El camino serpenteaba entre montañas y paisajes áridos, llenos de cactus y piedras desgastadas por el sol. Los colores del atardecer se reflejaban en el cielo, pintando tonos de rojo y naranja, y él no podía evitar sentir que aquellos tonos intensos simbolizaban la lucha y el sacrificio de su familia, que ahora resonaban en su propio destino. Al llegar al pequeño pueblo, Emiliano fue recibido por un silencio envolvente. Las calles empedradas, desiertas a esa hora, parecían observarlo con una calma solemne. Las casas, construidas con adobe y tejas rojas, daban al lugar un aire de nostalgia y abandono, como si el tiempo hubiera decidido quedarse ahí, atrapado en cada esquina. Emiliano sintió que el espíritu de su bisabuelo Pedro lo acompañaba, guiándolo con cada paso que daba en aquella tierra que, de alguna forma, también era parte de él. Recordando las indicaciones de don Lucio, se dirigió hacia la plaza principal, donde debía buscar la casa de un hombre llamado Ignacio, un anciano que había sido amigo de Pedro y guardaba los últimos recuerdos de su vida en San Juan del Río. Al llegar, tocó la puerta de una vivienda modesta, cuyo exterior estaba decorado con macetas de barro y flores de colores vivos que contrastaban con el polvo que cubría las calles. Después de unos segundos, la puerta se abrió y apareció un hombre de avanzada edad, de rostro surcado por arrugas profundas y una mirada que hablaba de años de experiencia y sabiduría. Ignacio, al verlo, pareció reconocer algo en él. Sin preguntar nada, le hizo una seña para que entrara, como si supiera exactamente a qué había venido. Emiliano, agradecido, cruzó el umbral de la casa, sintiendo que cada paso lo adentraba en una memoria viva de su familia. La sala estaba decorada con objetos antiguos y fotografías en blanco y negro. Una de esas fotos, sobre una repisa de madera, captó su atención. Era una imagen de su bisabuelo Pedro, de pie junto a Ignacio, ambos jóvenes y sonrientes, en lo que parecía ser una celebración en el mismo pueblo. Ignacio lo observó en silencio, dándole tiempo para procesar lo que veía. Después de unos instantes, comenzó a hablar con voz pausada, contándole historias de Pedro, de su lucha por proteger a su familia y de los sacrificios que había hecho en un intento por romper el lazo que los ataba a la maldición. Mientras escuchaba, Emiliano comprendía cada vez más la profundidad de ese legado y cómo el destino de su bisabuelo se entrelazaba ahora con el suyo, en un ciclo que parecía inquebrantable. Ignacio se levantó y sacó un pequeño cofre de madera, el cual le entregó a Emiliano. «Este es el último recuerdo que tu bisabuelo me dejó antes de marcharse», dijo, con un brillo de nostalgia en sus ojos. Al abrir el cofre, Emiliano encontró una medalla de San Benito y un pedazo de papel cuidadosamente doblado, que contenía una oración escrita a mano. Era un mensaje de Pedro, pidiéndole a quien lo leyera que nunca abandonara la fe, sin importar cuán oscuro fuera el camino. Al sostener la medalla y leer las palabras de su bisabuelo, Emiliano sintió que aquel mensaje era más que una simple oración. Era una promesa, un compromiso que debía cumplir para honrar el sacrificio de su familia. Ignacio, al verlo tan concentrado, le puso una mano en el hombro y le recordó que este viaje no solo era para descubrir secretos, sino para enfrentarlos con el valor que Pedro siempre le había enseñado. El primer sitio marcado en el mapa lo condujo a una vieja cabaña abandonada en las afueras de San Juan del Río, oculta entre la vegetación espesa y el silencio de la madrugada. La construcción, apenas sostenida por las maderas envejecidas y el musgo que cubría las paredes, parecía esperar su llegada como un guardián silencioso de los secretos que Pedro había dejado allí. Emiliano se acercó lentamente, sintiendo cómo el aire a su alrededor se volvía más denso, como si la cabaña misma contuviera la esencia de las memorias de su familia. Al cruzar el umbral, un aroma a tierra y madera invadió sus sentidos. La luz del sol apenas penetraba a través de las ventanas rotas, creando juegos de sombras
que parecían danzar sobre el suelo. Emiliano recorrió el interior con cautela. Sus ojos se ajustaban a la penumbra y cada paso lo hacía sentir más inmerso en el pasado. En una de las esquinas de la cabaña encontró un pequeño altar improvisado cubierto de polvo, donde una vela, ya derretida por el tiempo, yacía junto a una cruz de madera y un libro de oraciones. Sintió que estaba en presencia de algo sagrado, algo que su bisabuelo Pedro había valorado profundamente. Sobre el altar había una nota escrita a mano, con la letra temblorosa y envejecida de Pedro. Emiliano la tomó con cuidado, sintiendo un nudo en la garganta mientras leía las palabras que su bisabuelo había dejado como un eco del pasado. En la nota, Pedro describía cómo había pasado días en esa cabaña, orando y meditando, buscando la fuerza para resistir la oscuridad que amenazaba con consumir a su familia. La fe es la última muralla contra el miedo, decía la carta, y Emiliano comprendió que esa sería su primera lección: enfrentarse a sus propios temores, confiar en el poder de su fe para protegerlo. Inspirado, Emiliano cerró los ojos y se arrodilló frente al altar, repitiendo en silencio la oración que Ignacio le había dado. Sentía la presencia de Pedro a su lado, como si su espíritu lo alentara a seguir adelante, a no dejarse vencer por las sombras que intentaban apoderarse de su corazón. Cada palabra que pronunciaba se convertía en un escudo, una barrera invisible contra las fuerzas que parecían rondar a su alrededor, palpables en el silencio de la cabaña. Al terminar, se levantó con una renovada sensación de paz y salió de la cabaña con la determinación de cumplir la misión que su bisabuelo le había encomendado. Al mirar el mapa de nuevo, notó que el siguiente sitio estaba ubicado en una antigua cantera en lo alto de una colina cercana. Sin pensarlo dos veces, se dirigió hacia allí, dejando atrás la cabaña, sabiendo que el camino se volvería cada vez más desafiante. Pero ahora, armado con la lección de fe de Pedro y con el valor que le infundía, estaba listo para enfrentar el siguiente paso de su viaje, sin importar lo que encontrara. Que